Y bueno, es un placer hoy en este webinar hablar de lo que sería la integración fluido-estructura, lo que utilizamos el acrónimo de FSI, de Fluid Structure Interaction, con la herramienta COMSOL Multiphysics, por supuesto, pues utilizando la última versión que tenemos disponible, que es la 6.3. Se trata, por tanto, de uno de los potenciales, pues quizás más llamativos y atractivos, sobre todo desde el punto de vista visual, que tenemos con COMSOL Multiphysics. Antes de empezar, como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción al programa, a este software. Y bueno, ¿qué es COMSOL Multiphysics? Siempre en nuestros webinars y talleres, pues arrancamos respondiendo esta pregunta. Es un software que permite pues la modelización mediante las matemáticas, como siempre, y las leyes físicas, y nos permite resolver modelos más o menos complejos aplicando métodos numéricos a través de análisis de elementos finitos. ¿Y en qué áreas podemos utilizar COMSOL Multiphysics? Pues como siempre comentamos, pues en cualquier tipo de área casi que os podáis imaginar. Sobre todo la parte de ingeniería en numerosas disciplinas. Podemos aplicarlo en áreas de fabricación para desarrollar nuestros productos, por ejemplo, mejorarlos, optimizarlos, etcétera, como veremos ahora. Y también podemos utilizarlo, por ejemplo, en investigación. Si trabajáis en una empresa de investigación y desarrollo, en un departamento de ese tipo, o lleváis a cabo estudios de educación superior, pues es una herramienta que nos va a permitir investigar de una forma muy eficiente. Este programa, COMSOL Multiphysics, nos va a permitir comprender nuestros modelos, nos va a permitir, en cierta manera, a través de esas simulaciones, pues enterarnos un poco de cómo funcionan, cómo responden ante ciertos estímulos, es decir, ante ciertas condiciones de contorno, y nos va a permitir además predecir el comportamiento que puede tener ese modelo cuando cambian las condiciones de operación o cuando se aplican distintas condiciones de contorno. Todo ello nos permitirá pues innovar, mejorar nuestros productos, optimizarlos en definitiva, nuestros productos o nuestros modelos, depende para lo que estemos trabajando. Además de lo que sería construir nuestro propio modelo, es decir, esas tareas de modelización y posterior simulación numérica, con COMSOL Multiphysics tenemos la posibilidad de desarrollar apps, de crear aplicaciones. Y esto nos va a permitir distribuir esas aplicaciones con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, es decir, con personas que estén dentro o fuera de nuestra organización, pero que quizá pues no tienen ningún conocimiento sobre el uso de la herramienta o incluso ni siquiera tienen licencia para poder utilizar COMSOL Multiphysics. Entonces, bueno, poniendo un foco un poco en las distintas disciplinas de la ingeniería en las que podríamos utilizar COMSOL Multiphysics, pues podemos estar hablando tanto de ingeniería mecánica como fluidos. Curiosamente, estas dos primeras son las que vamos a ver hoy, cómo interaccionan entre ellas, pero también podremos extender el uso de COMSOL a pues, disciplinas de ingeniería eléctrica, ingeniería química, electroquímica, ingeniería térmica, etcétera, etcétera. En definitiva, bueno, pues una cantidad, digamos, inimaginable de disciplinas son en las que podemos utilizar COMSOL Multiphysics.
Y hoy es especialmente interesante el aspecto multifísico de Comson Multifísica, es decir, la posibilidad de acoplar distintos fenómenos, en definitiva, distintas físicas. Podemos acoplar dos o incluso más físicas que tengan relación entre ellas, es decir, que tengan cierto acoplamiento y en principio sin ningún tipo de limitación más allá de la que nuestra herramienta de simulación nos permita, porque claro, tenemos que tener en cuenta que a medida que aumentamos la complejidad, a medida que acoplamos más físicas, pues el coste computacional de nuestras simulaciones pues va a incrementarse. Por supuesto, podemos simular una única física, incluso podemos ir alternando una u otra. Puede ser que un día mi modelo quiero estudiarlo desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, pero otro día puedo querer estudiarlo desde el punto de vista de la transferencia de calor. Entonces, en Comson Multiphysics, con una interfaz de usuario muy amigable, podríamos decir, siguiendo el mismo flujo de trabajo, podemos ir alternando las distintas físicas o, bueno, combinarlas entre ellas. En definitiva, Comsol nos ofrece una plataforma maravillosa para desarrollar nuestros productos, desarrollar nuestros modelos y además de una forma muy multidisciplinar, destacando que lo que tenemos es una herramienta unificada, una plataforma unificada para llevar a cabo todo ese proceso. Entonces, en esta diapositiva, pues os muestro de forma un poco unificada cómo se interrelacionan esos distintos módulos que a su vez contienen distintas físicas para estudiar nuestros modelos. Mecánica de fluidos, ingeniería eléctrica, transferencia de calor, ingeniería química, acústica, etcétera, etcétera. Y si no es suficiente con todas las que ya tenemos disponibles, pues siempre podemos modelizar nuestras ecuaciones en derivadas parciales de forma, digamos, manual y adaptarla 100% a nuestro gusto. Además, en Comsol tenemos disponible, podemos adquirir la licencia para utilizar distintas herramientas que nos van a permitir optimizar y además tenemos la posibilidad de integrarnos con otro software, con terceros software, por ejemplo, Excel, MATLAB e incluso de tipo CAD, porque bueno, la herramienta gráfica, digamos, o, la interfaz que tenemos en Comsol para crear nuestra geometría, desde mi punto de vista, creo que es bastante intuitiva y bastante cómoda para trabajar, pero bueno, pues alguien prefiere trabajar con SolidWorks o algún software tipo CAD en el que se crea la geometría. O bien estamos trabajando en un ambiente colaborativo y tenemos algunos compañeros de ingeniería de diseño que son especialistas en trabajar con algún software de tipo CAD, pues ellos podrían enviarnos el fichero con esa geometría y podríamos integrarla en Console Multiphysics si tenemos los módulos que se requieren para ello, ¿no? Entonces, como comentaba, también aparte de lo que sería ese model builder, donde podemos construir, de alguna manera crear la modelización y luego posteriormente simular nuestro modelo, tenemos ese application builder que nos va a permitir crear aplicaciones a partir de esos modelos, con una interfaz de usuario pues también muy simpática, muy útil, y además podremos crear informes que, bueno, en cierta medida, pues podrían ser útiles de cara, bueno, a nuestros trabajos de investigación, a enviarlo a nuestros supervisores o colaboradores, etcétera, etcétera. Y bueno, en esta interfaz pues, se viene un poco a resumir eso, ¿no? Esa posibilidad de tener un console compilers e incluso trabajar con licencias en un servidor donde podamos tener acceso como organización a toda esa funcionalidad de console multiphysics. Bien, pues en el día de hoy, en esta figura, que se resumen un poco los principales módulos que se pueden tener en console multiphysics y se hace un pequeño zoom dividido por categorías. Vamos a poner el foco en la parte de CFD, es decir, de Computational Fluid Dynamics y de mecánica estructural. Y en particular vamos a ver cómo interactúan estas dos o cómo en Comson Multiphysics podemos acoplar ambas. Lo haremos en este webinar. No será un taller, es decir, no vamos a resolver un modelo paso a paso, pero sí vamos a abrir un par de modelos al menos, a ver si nos da tiempo. Y ahí, bueno, pues intentaremos indagar un poco en esa modelización y comprender cómo se relacionan estas dos. Dentro de todas las interacciones y acoplamientos de multifísica que podemos tener, pues puedo hacer un repaso, voy a saltarme la que vamos a ver hoy, pero podemos tener interacción, por ejemplo, de acústica con estructura, podemos tener interacción flujo acústica, electromagnetismo, estructuras, etcétera, etcétera, es decir, todas las que
podéis ver aquí, incluso añadiendo la parte de ingeniería térmica. En el día de hoy, en este webinar, vamos a poner el foco, y ya voy a activar aquí mi de esto para marcar, en la interacción fluido-estructura. Pues vamos a hablar un poquito de ella, de esa parte más conceptual, antes de pasar a lo que sería el software en sí, ver algún modelo. Fijaos, en esta captura de pantalla se nos muestra una especie de desglose de todas las posibles interacciones, fluidos, estructura que se pueden considerar en Consol Multiphysics. En general, pues me gustaría destacaros que la interacción fluido-estructura es una interacción que se produce, es de contorno, digamos en general, es de boundary. ¿Por qué? Pues porque realmente esa interacción se va a producir en esa interfase imaginaria que vamos a tener entre lo que sería un fluido y una estructura, por ejemplo, entre un fluido y una aleta, pues ahí va a ser en ese boundary, en esa interfaz, donde vamos a tener el acoplamiento. Y ese acoplamiento puede ser de muchos tipos. Lo veis aquí de forma gráfica y aquí también lo vemos en forma de lista, ¿no? La forma más genérica sería una interacción pues fluido-sólido. Ahí podríamos tener esa parte de ahí, ¿no? Vamos a tener un sólido que se puede deformar, por bien que porque tenga cierta flexibilidad, etcétera, y entonces ese fluido va a provocar, va a tener un efecto en ese sólido. Podría ser que esa modificación o esa deformación pues sea lo suficientemente pequeña como para que se pueda considerar una geometría fija. Pero en cualquier caso, ese paso de fluido se va a ver alterado por esa estructura que el fluido se va a encontrar a su paso. ¿De acuerdo? Tenemos también la opción de, en lugar de considerar un sólido que tenga un cierto espesor, pues considerar, por ejemplo, un shell donde, bueno, pues no nos interesa tanto el espesor porque puede ser despreciable y eso tiene ciertas ventajas en cuanto, por ejemplo, al mallado. El mallado se podría reducir a un mallado en 2 dimensiones, con lo cual se aligera mucho el coste computacional. Y de nuevo podemos considerar una deformación de ese shell o bien podemos considerar una geometría que sea fija porque sea lo suficientemente rígida como para que esto no se produzca, ¿no? En este caso, despreciando el espesor. Luego tenemos también la posibilidad de incluir membranas. La diferencia entre membrana y shell, pues podemos decir que es que la membrana pues, solo se ve afectada por esas fuerzas normales, no tangenciales. Incluso podría ser una membrana que tuviese una geometría fija, que no se deforme, si, por ejemplo, esa membrana ya está pretensada. Y bueno, así podríamos seguir de forma sucesiva para una serie de casos particulares donde podríamos incorporar además la transferencia de calor, como comentaba anteriormente, ya extender completamente ese problema multifísica. Podemos tener, bueno, casos viscoelásticos, etcétera, etcétera. Destacar también que dentro del flujo, dentro de lo que es el fluido, podemos considerar dos escenarios diferentes. Podemos tener el caso de un flujo turbulento o un flujo laminar. Podemos distinguir entre esos dos regímenes que normalmente pues, se distinguen por distintos números de reinos. Pero en cualquier caso, en COMSOL tenemos la oportunidad de llevar a cabo esos dos. Hablando del fluido también, podemos considerar que el fluido es newtoniano, que incluso no puede ser no newtoniano y también, como comentaba anteriormente, pues que pueda ser viscoelástico, ¿de acuerdo? Podríamos considerar flujo isotermo o no isotermo, si acoplando también la parte de la transferencia de calor. Y además podemos considerar que el fluido puede ser incluso multifase. Vamos a ver un primer ejemplo donde tenemos un single phase, por ejemplo, donde solo tenemos como fluido el agua, pero podría ser que tengamos un caso donde tenemos agua y aire, por ejemplo, y en ese caso estaríamos hablando de un fluido que sería pues multifásico, ¿no? Como comentaba, podríamos tener en cuenta que la geometría se va a deformar o que va a permanecer fija. Esto lo hemos visto ya en los ejemplos del principio. Y también podríamos considerar ejemplos de thin film. Thin film quedaría un poco restringido, digamos, a esas pequeñas películas de fluido que podríamos tener por encima de un sólido, pensando, por ejemplo, en casos de lubricación. El sistema de lubricación podríamos utilizar este, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo que sería viendo la interacción fluido-estructura como algo que se produce en esa interfaz, de condición de contorno de interfaz. ¿Podemos tener una interacción fluido-estructura que se aplique a un dominio, es decir, a un volumen? Pues sí, podríamos tenerla, por ejemplo, en casos que tengamos elasticidad. ¿Cuándo se tiene eso? Cuando tenemos un material poroso
que se puede impregnar, es decir, el fluido puede penetrar dentro de ese sólido, de ese medio poroso, y ahí, pues sí, la interacción fluido-estructura pues sería aplicada al volumen y no a una superficie, a un boundary, porque ya sí tendríamos penetración de ese fluido dentro de la estructura. ¿De acuerdo? Así que bueno, aquí os dejo un poco de forma gráfica todas esas posibilidades que podríamos tener en caso de que tengamos todas las licencias también de Console Multiphysics para todos los módulos y los distintos casos en los que esto pues se podría aplicar. Y en cuanto a las ecuaciones, pues tenemos una, digamos, un doble acoplamiento en lo que sería el fluido y la estructura. Yo aquí voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Os voy a dibujar un ejemplo. Imaginad que tenemos una tubería por donde entra un fluido y aquí tenemos una estructura, ¿de acuerdo? La voy a pintar de esta manera y por aquí, bueno, pues por aquí podría ser la entrada de un fluido que nos entra con una velocidad. Imaginad, por ejemplo, que esto es agua. Pues por una parte vamos a tener una influencia del fluido sobre la estructura. Vamos a tener que ese fluido, porque que lleva cierta velocidad, ¿verdad? Pues va a provocar una fuerza sobre esa estructura, sobre este saliente, por ejemplo, que estoy pintando aquí. ¿De acuerdo? Esa influencia pues viene determinada por dos factores. El primer factor sería la presión y por otro lado tenemos el efecto de la viscosidad de ese fluido, ¿vale? Siendo n siempre el vector normal. Entonces, bueno, pues parece lógico que ese fluido va a tener una interacción, va a provocar una fuerza en esa estructura que va a hacer, si es lo suficientemente flexible, va a hacer que se deforme. Voy a poner este ángulo representando un poco el movimiento que ese flag, esa especie de aleta, ¿no? Podría tener. Y entonces, ¿qué va a ocurrir también? Aparte de esa fuerza que, insisto, ejerce el fluido sobre la estructura por la acción de la propia presión y de las fuerzas viscosas, vamos a tener que ese mismo desplazamiento de la estructura va a provocar un cambio en la velocidad de lo que sería el fluido. Entonces vamos a tener una especie de velocidad de tracción, esta sería la U, llamaríamos aquí UTR, que está causada por esa velocidad de desplazamiento del sólido. Entonces, en definitiva, tenemos una doble interacción entre lo que sería la estructura y el fluido y la estructura. El hecho de que este sólido, de que esta estructura se desplace, pues va a provocar un efecto en la malla, en el mallado que tengamos aquí. Es decir, vamos a tener una malla que se va a deformar, vamos a tener una malla que en cierta manera va a ser móvil, ¿no? Entonces, en ese dominio, imaginad que discretizo un poco, que creo un dominio específico que sé que se va a deformar, porque al moverse esta estructura, pues la malla aquí tiene que adaptarse, tiene que deformarse. Entonces, al final va a ser un dominio que es de fluido. Imagina que esto puede estar lleno de agua. Y entonces, para tener en cuenta ese desplazamiento de la malla, de esa estructura, vamos a utilizar el I, sorry, el I, que sería, digamos, la formulación lagrangiana euleriana de forma arbitraria, ¿no? Y esta técnica, este ALE, se va a utilizar para discretizar las ecuaciones de Navier-Stokes aquí, en el dominio donde vamos a tener una deformación de la malla, evidentemente causada por ese movimiento de la estructura, que a su vez ha sido causado por la fuerza que ejerce ese fluido. ¿De acuerdo? Esto, pues claro, aumenta el coste computacional, obviamente, porque se añaden grados de libertad aquí que hay que resolver en este dominio de la malla que se va a deformar. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso lo que intento un poco es situaros en el concepto que hay detrás de esta interacción entre fluido e estructura, que sería de alguna manera, podríamos decir, que es bidireccional, del fluido a la estructura y también de la estructura hacia el fluido. Espero que más o menos haberlo explicado lo más claro posible. Entonces, ¿qué puedo más comentar aquí? Bueno, pues tenemos, como decía anteriormente, tenemos la posibilidad de distinguir en cuanto al fluido, pues que sea un fluido laminar o que puede ser un fluido turbulento. Y luego lo que sería el acoplamiento con la geometría, pues puede estar totalmente acoplado si, como digo, hay esa bidireccionalidad, digamos que el fluido tiene efecto en la estructura y la estructura también en el fluido, o que, por ejemplo, solamente haya efecto del fluido en la estructura, y al contrario, que solamente haya el efecto de la estructura en el fluido. Podemos elegir entre las distintas posibilidades que os muestro aquí, en la parte inferior de la pantalla, en cuanto a esa relación entre el fluido y la estructura, ¿vale? Creo que aquí
bueno, pues destacar, cuando yo por defecto quiero hacer interacción fluido-estructura, por defecto tenemos un flujo laminar, pero puedo cambiarlo a turbulento. Luego voy a intentar enfatizar un poquito esto. Podemos cambiar de un fluido en única fase a un multifásico, a un multiphase flow, como veis aquí. Se pueden incluir tensión superficial en la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Luego, en la parte del fluido, del dominio del fluido, como decía, pues se puede deformar o puede estar fija, dependiendo de cómo seleccionemos ese dominio que se va a deformar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí tenéis, si tenemos una geometría que es fija, como decía anteriormente, que no nos va a cambiar, pues podemos establecer un acoplamiento unidireccional, como son los dos casos que os estoy destacando aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Bien, pues me gustaría además establecer un poco, poner un poco énfasis también en las limitaciones que podemos tener cuando nos enfrentamos a un problema de interacción fluido-estructura. Y la primera limitación, la más importante, es que no podemos tener cambios topológicos, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Imaginad que tenemos este contorno, aquí en lo azul, en la parte azul de aquí representa un fluido y estos son dos sólidos. Pues bien, tenemos que asegurar en todo momento que este dominio de fluido no se va a dividir, es decir, tenemos que establecer propiamente las condiciones de contacto, por ejemplo, en esta interfase para evitar que tengamos cambio topológico, es decir, que este fluido, por ejemplo, se vaya a separar en dos dominios distintos. Esto tenemos que evitarlo y lo vamos a hacer con una condición de contorno que se llama contact, que va a ser una condición de contorno de contacto. Esto lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Luego también me gustaría poner el foco en que es probable que se necesite pues actualizar de la mezcla, hacer un remeshing de forma automática, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en función de cómo cambie ese dominio de fluido que se va a deformar, porque se va a mover la estructura, pues puede ser que la calidad de la malla de forma no deseada y de forma además involuntaria, pues esa calidad de la malla baje mucho. Entonces tenemos que utilizar esa función que tenemos en Console de que de forma automática la malla se reconstruya de alguna manera para preservar en todo momento una calidad mínima de esa malla. ¿De acuerdo? Así que bueno, tengamos en cuenta esto. Para verlo, lo vamos a ver en un ejemplo que voy a abriros a continuación, que va a ser una válvula de bola que se muestra aquí, ¿no? El ejemplo que vamos a ver se resume muy bien en esta figura. Fijaos que lo que tenemos aquí al principio es una válvula de bola, esto es una esfera, podemos ver la esfera aquí, la tenemos en esta parte, y esta esfera pues está activada por un muelle que no se ve. Aquí lo que tenemos es un spring, tendríamos un muelle que en cierto momento aquí lo que vamos a tener es un fluido, por ejemplo agua, que entra, y cuando la presión que se ejerce aquí es lo suficientemente alta, esta bola se va a elevar, va a subir hacia arriba, y en ese momento dejará que el fluido pase por esta abertura de aquí, de forma que tendremos otra presión a la salida, ¿de acuerdo? Entonces va a haber un dominio, en toda esta parte va a haber un dominio en el que la malla se va a deformar, ¿de acuerdo? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a través de la función de Moving Mesh. Lo vamos a ver en el ejemplo. Espero que más o menos se haya visto claro, ¿no? Esta válvula nos va a permitir de cierta manera controlar el flujo que tenemos aquí, además de evitar el antirretorno, diríamos, ¿no? Además de evitar el retorno en esta dirección del fluido, porque si tuviésemos fluido en esta dirección, la bola lo que haría sería pegarse a esta junta de goma, esto es una especie de anillo de goma. Fijaos que lo que estamos viendo es un corte de lo que sería la válvula, es un corte axisimétrico de estos, y la válvula, si el fluido viniese en esta dirección, la válvula lo que haría tope en esta junta de goma, en este anillo de goma, y no permitiría el paso del flujo en la dirección contraria. ¿De acuerdo? Esta sería un poco la filosofía del modelo que me gustaría mostraros a continuación. Entonces vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. Fijaos, vamos a tener una entrada del fluido por aquí. Aquí entraría el fluido con una velocidad a la entrada. Bien, podemos fijar como condición de contorno la velocidad que tenga este fluido por aquí, o bien podemos fijar la presión. En el ejemplo, ya os adelanto, vamos a fijar la presión. Y fijaos lo primero llamativo, que tenemos agua, como decía, la válvula está llena de agua, esta válvula está llena de agua, pero tenemos tres dominios distintos para el agua. Tenemos un dominio de entrada, que es fijo, no cambia. Luego tenemos otro fijo a la salida, que sería este de aquí. Luego el agua saldría por aquí con una velocidad a la que sea y una presión a la que sea. Intenta dibujar bien la P, ¿de acuerdo? Tenemos una parte sólida, que sería de acero,
tenemos aquí, esto que estoy punteando sería esa parte sólida de acero de la válvula, y luego ese anillo, esa especie de junta que hace tope, aquí hace tope en ese contacto, que puede ser nylon, es una especie de goma, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos la esfera, esa bola, que es de acero, y queda por destacar ese dominio de agua que veis que tenemos aquí en medio, que va a ser un dominio, va a ser un dominio que se deforma. A medida que esta bola, pues activada por esa presión que ejerce el fluido aquí, suba, fijaos que este dominio de agua, todo este dominio que estoy intentando marcar aquí en rojo, pues ese dominio de agua se va a deformar, así que va a ser un dominio que se deforma. Esto en principio, pues es el escenario al que nos vamos a enfrentar. Vamos a ver un modelo de tutorial que ya está construido en Console, pero vamos a ir, bueno, pues mirando esos pormenores que tenemos dentro. ¿De acuerdo? Creo que no tengo nada más que destacar. Así que lo mejor que puedo hacer ahora es salirme de aquí y abrir Console Multiphysics y enseñaros ese ejemplo que ya está resuelto. Yo lo tengo abierto ya, pero si quisierais abrirlo, para hacerlo podréis hacer lo siguiente. Si venís aquí arriba a File, podréis abrir esta categoría de Application Libraries. Y como siempre, tenemos acceso aquí a una librería pues amplísima de, pues no sé, te diría decenas y decenas de ejemplos ya resueltos en Console Multiphysics que pueden ser muy útil para aprender o para, bueno, pues desarrollar nuestras habilidades en una física concreta o en el acoplamiento de varias físicas, como en este caso. Si en el buscador ponéis aquí Valve, le hago un search aquí, tardará un poquito en sincronizarse, pues podemos ir directamente al ejemplo que quiero mostraros ahora. Sería perdón, check valve, la tendréis aquí en la interacción de fluido-estructura. Podéis hacerlo así utilizando el buscador o bien dirigiros directamente al módulo de mecánica estructural y ahí en la interacción fluido-estructura tener acceso completo a este tutorial, a este modelo ya resuelto. ¿De acuerdo? Así que os animo a que lo podáis abrir y os pueda compartir con vosotras y vosotros las principales características de este modelo. Pues bien, como siempre en este tipo de modelización, tenemos una serie de parámetros que nos van a resultar de utilidad, o bien en la parte de la geometría, o bien en la parte ya de las físicas y las condiciones de contorno. Aquí tenemos algunos parámetros que son puramente geométricos, como estos radios que se muestran aquí, o estas longitudes, y otros que van a ser clave en la parte de la física. Por ejemplo, estas presiones como la máxima presión a la entrada de la válvula, que tendremos aquí abajo. Luego tenemos la constante del muelle, que utilizaremos en la ley de Hooke, aunque de forma geométrica no veis el muelle en esta parte porque no tiene interés. Si esta bola pensáis que estaría pues soldada o unida de alguna manera a un muelle, un resorte, que aplicando cierta presión se va a estirar de acuerdo con su constante de ese muelle y va a permitir, como decía anteriormente, el paso del fluido por este hueco que vemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues ya dentro del componente tenéis acceso completo a toda la secuencia de la geometría, por si alguna o alguno tiene curiosidad en ver cómo se ha creado esta geometría, y hay una serie de funciones que se definen aquí. Hay una serie de funciones para la presión de entrada, para la presión de salida, que vamos a ver posteriormente con un poco más de detalle. Antes de pasar a la física, me gustaría mostraros la parte de los materiales. Fijaos qué sencilla esta parte, puesto que realmente materiales solo tenemos tres, ya he construido la geometría. En la parte de materiales solo, insisto, tendríamos tres. El primero sería el acero del que está compuesto pues esa envolvente de la válvula y también la propia esfera, también la bola, son de acero. Luego tenemos el nylon, del material, es el material del que está compuesto ese anillo. Tenemos que pensar en este objeto como un objeto de revolución completa. Fijaos que aquí en el componente es en tres dimensiones, digamos así, simétrico, un cuerpo de revolución. Si os imagináis esto en 360 grados por simetría, podéis hacer una idea de cómo sería la válvula en total. Y esto formaría, al hacer la revolución en 360 grados, este objeto formaría una especie de anillo, como si fuese una especie de donut, para que me entendáis, ¿no? Y este estaría hecho de goma. Este de aquí estaría hecho de goma. Y luego tenemos agua. Es una válvula que diseñada para el agua. Y estos tres dominios, este que marco por aquí, el del medio que va a estar sujeto a deformación, y el otro que es fijo, el de salida, pues los tres, en los tres casos se comparte que el material es agua. ¿De acuerdo?
Bien, pues visto esto, voy a comprimir un poco y vamos a poner ahora el foco en la física. No física como tal, pero sí quiero mostraros la parte del Moving Mesh. Fijaos que tenemos un dominio que se deforma, esto va a ser clave. Me gustaría, por favor, que visualicéis el problema. Para ello voy a hacer zoom aquí de nuevo. Fijaos que a medida, dentro de este dominio, a medida que esta bola, pues esta esfera pueda subir o bajar, eh, va a tener una consecuencia en el agua. Y es que este dominio, esta geometría del dominio, en cierta manera, va a tener que deformarse. Es por esto que estamos utilizando aquí en el modelo Moving Mesh. Esto lo podéis incorporar desde el componente, pues podéis seleccionar aquí Moving Mesh con Free Domain, por ejemplo, si es el caso. Y entonces aquí incorporaréis el Moving Mesh y le tenéis que decir qué dominio es el que se va a deformar. Y en esta válvula el único dominio que se va a deformar es este, porque es el único dominio en el que la esfera, si la imaginamos en 3D, tiene movimiento. Insisto mucho en imaginarla en 3D, porque os preguntaréis, ¿y por qué no se modeliza en 3 dimensiones directamente? Pues claro, la idea es ahorrar coste computacional, porque si yo puedo reducir este problema, que es un problema tridimensional de revolución, a un problema en 2 dimensiones y además con simetría, pues está claro que el coste computacional se va a reducir mucho. La malla va a ser más pequeña, el número de nodos por elementos finitos que voy a tener que resolver va a ser menor y por tanto voy a aligerar muchísimo el coste computacional. Así que muy importante tener el problema claro, cuál es el dominio que va a estar sujeto a deformación y la razón por la que va a estar sujeto a deformación y seleccionarlo pues de forma consistente, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Bien, pues vamos ya ahora sí con la física. Voy a cerrar estas partes y fijaos que tenemos dos físicas más un multifísico que ya veremos qué es lo que hace. En primer lugar, tenemos un flujo turbulento, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos la mecánica de sólidos. Esto tiene toda la lógica, ¿verdad? Estamos analizando un caso de acoplamiento, interacción, mejor dicho, fluido-estructura, y por tanto tenemos una física de fluidos y otra física de estructura, de mecánica estructural. Vamos a entrar primero en la física del flujo turbulento. Fijaos que si yo, dentro de la turbulencia, un caso general, podríamos decirle, no tenemos turbulencia. Si le decimos a esto que no tenemos turbulencia, fijaos que lo que ocurre es que COMSOL automáticamente nos asigna un caso de flujo laminar. ¿De acuerdo? Si no hay turbulencia, pues COMSOL asume que es laminar. Podríamos partir al revés, podríamos haber incorporado primero aquí una física de tipo laminar y aquí pues decirle que no, que quiero que sea de tipo turbulento y podemos elegir entre los distintos tipos de turbulencia. No voy a entrar hoy, no es un webinar de mecánica de fluidos, por tanto no entraremos en los modelos, pero sí quiero que sepáis cómo podemos pasar de laminar a turbulento y dentro de turbulento que tenemos la posibilidad de elegir entre distintos modelos de turbulencia. Entonces, cuando ya vuelvo a seleccionar que quiero runs, pues automáticamente COMSOL aquí en la física, en lo que sería el workflow, me bueno, asigna el título, la etiqueta de flujo turbulento y además utilizando el modelo de turbulencia Algebraic y Plus. Y esto es porque además de elegir el modelo de turbulencia, podemos elegir ese dentro de una serie de opciones, ¿no? Tenemos el Algebraic y Plus, pero también podemos utilizar el Bell, el K-Epsilon, el Resable K-Epsilon, dependiendo un poco si utilizan condiciones de contorno de pared, o modelo de pared, perdona, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, distintos grados de complejidad. Entonces, bueno, pues os podría destacar eso. Normalmente los distintos modelos de turbulencia que tenemos, si queremos mucho detalle, tenemos disponibles modelos que nos permiten simular la turbulencia con mucho detalle, pero tendremos mucho coste computacional. Hay algunos más sencillos, por ejemplo, podemos utilizar, no sé, el K-Epsilon, y será un poco más ligero desde el punto de vista del coste computacional, pero la solución pues será menos precisa. Normalmente, ¿qué se suele hacer? Arrancar unas primeras simulaciones o una primera simulación con un modelo de turbulencia más ligero desde el punto de vista computacional y utilizar esa solución como solución inicial en una hipotética segunda resolución donde utilicemos un modelo de turbulencia
más complejo, que tenga un poco más de detalle. Esta sería un poco la estrategia, ¿de acuerdo? Y luego en el tratamiento de pared, pues bueno, también podemos tener distintas opciones. Ya os digo, si yo marco un K-Epsilon, podemos marcar aquí pues distintos, pues ya os digo, distintos modelos de turbulencia, K omega, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Yo lo voy a dejar aquí por defecto, aunque no va a ser ni siquiera necesario hoy hacer las simulaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues esto prácticamente sería todo en cuanto a la parte de la turbulencia. Por supuesto, tendréis la posibilidad de incluir la gravedad si consideráis que, bueno, pues el efecto que puede tener es importante con respecto a esas fuerzas dinámicas por una presión impuesta aquí y una velocidad que haya impuesta. Eh, es algo que tenéis que considerar. Vamos a ver un segundo ejemplo donde el efecto de gravedad es fundamental, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues por defecto en el tutorial este se considera que el efecto de la gravedad pues no es lo suficientemente determinante, así que pues no se va a considerar aquí. Veis que no está seleccionada la casilla de incluir la gravedad. Como condición de contorno, pues tenemos esa simetría axial, como podéis ver aquí. Tenemos condición de contorno de pared, donde se aplica condición de no deslizamiento, y otras dos condiciones de contorno. Tenemos la primera sería un inlet y luego un outlet. ¿Qué tenemos en la condición de contorno de entrada? Pues fijaos que como condición de contorno de entrada, en esta parte de fluido podríamos haber especificado varias opciones. Tendríamos la opción de fijar la velocidad, el flujo másico, establecer la condición de contorno de flujo completamente desarrollado, o como ocurre en este caso, se ha seleccionado como condición de entrada la presión. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es un poco la condición de contorno que nos interesa en este caso. Recuerdo que aquí lo que va a haber es un muelle que por efecto de esa presión, de esa fuerza, aplicando esa presión por unidad de área, va a ejercer una fuerza que va a hacer que la válvula se mueva, así que nos interesa mucho la presión. ¿Y cuál es esa condición de contorno? Que además es una presión, digamos, estática, ¿no? Una presión que podemos considerar relativa. Pues podríamos haber fijado aquí un valor impuesto, un valor numérico fijo en pascales o en cualquier otra unidad, haciendo la conversión de unidades de forma correcta. Pero en este caso, fijaos que lo que se utiliza como condición de contorno es una función que se llama P inlet y va en función del tiempo. ¿Y dónde se define esta función? La tenemos aquí en las definiciones justo debajo de componentes. Si os fijáis en las etiquetas, es una función que se define a trozos y la tenéis definida aquí. Incluso podemos hacer una representación gráfica y fijaos que no es una presión que se aplica de golpe, sino que se va aplicando poco a poco. Al principio no se aplica ninguna presión y a partir del segundo 2, pues se empieza a aplicar una presión que llega hasta un máximo y a partir del segundo 5 ya se mantiene fija esa presión, de manera, digamos, que la válvula pues se quedaría abierta en una cota fija y habría un periodo en el que esa esfera, si os la vais imaginando, pues va a subir, va a subir, va a subir, va a subir hasta una cota máxima, ¿no? Ese va a ser el efecto de esa presión, en una función, insisto, que se llama P inlet, que depende del tiempo. El argumento aquí X sería la T de tiempo y es esa presión que veis aquí, como condición de contorno de entrada. Para la salida tenemos otra función, sería P outlet. Vamos a colocar bien la geometría de forma, digamos, automática. Y es otra función que se define en estas definiciones. Veis aquí el P outlet, también la veis aquí. Podemos representarla gráficamente si hacemos clic aquí en plot. Y veis aquí un poco, pues, cómo evoluciona, ¿no? Desde cero se tiene cierta presión, se llega a un máximo y luego de nuevo cae, pues porque, por ejemplo, esa válvula pues, puede de nuevo caer hacia abajo, ¿no? Aquí tenéis la función. Muy bien, pues esto sería todo en la parte del fluido. Vamos a ver qué ocurre en la parte de la estructura. La parte de la estructura, obviamente, si os fijáis dónde aplica esta física, pues aplica una mecánica del sólido, pues obviamente aplica a esos dominios que son sólidos. Aplica a la esfera, al anillo de nylon, a esa goma, y a la parte que cierra la carcasa de lo que sería nuestra válvula. La veis aquí. Luego tenemos un material elástico, en fin, se van obteniendo las propiedades en función de los materiales que hemos definido previamente, ¿de acuerdo? Como condición de contorno a destacar, me gustaría poner foco en este contacto, lo veis ahí. Entonces, para ello voy a hacer zoom
porque os he dicho que es muy importante que no se cambie la topología cuando estamos analizando la interacción fluido-estructura, y para ello tenemos que establecer dónde se va a producir ese contacto. Digamos que de forma ficticia vamos a dejar una infinitésima abertura aquí, de forma que nunca va a haber un contacto total, pero siempre asumiendo que no va a haber flujo circulando. Entonces, una especie de truco matemático para evitar que se pueda producir digamos, ese cambio topológico, que este dominio de fluido que estáis viendo aquí, retiro el zoom un momento, que este dominio de fluido de alguna manera se separe. Y bueno, ¿cómo se fija? Pues lo tenéis aquí. Tenemos el par que se está fijando en esta parte, en una selección. No estoy seguro aquí, si se muestra aquí, si lo tengo ya desplegado. Fijaos que en el contacto, cuando se hace la selección, se hace referencia a algo que está etiquetado como P1, tiene esta etiqueta, y se refiere a contact pair, a esta pareja, una que veis en un color anaranjado y otra que veis en un tono violeta. Este contacto se define aquí en Contact Pair, en la parte de definiciones. En la parte de definiciones, pues podéis buscarlo en alguna parte de acoplamientos. En el acoplamiento no local, veis que tenéis aquí algunas opciones de ir haciendo los acoplamientos mapeados en parejas. En Pairs es donde veréis la opción que nos interesa aquí, este Contact Pair. ¿Y qué hay dentro? Pues dentro de esta definición, lo que se selecciona es pues la fuente, digamos, y el destino. Normalmente se selecciona como fuente la superficie que sea más dura y como destino la superficie que sea más blanda. Ese es un poco el criterio que se sigue a la hora de distinguir entre la fuente y el destino, porque es una pregunta que me podéis decir perfectamente, decirme, bueno, Antonio, ¿cómo selecciono fuente y cuál es el destino? Pues normalmente el criterio es ese. La parte más dura, en este caso una esfera de acero, pues fijaos que se asigna a la bola, a la esfera, y la parte más blanda, que sería la goma, ese nylon, pues se asigna a la superficie, obviamente, del anillo en negro. Así lo tenéis, ¿no? Entonces, cuando introducimos esta definición de forma automática, se nos añadirá esta condición de contorno de contacto. Y luego no entraré hoy, pero me gustaría mencionaros que hay distintos métodos para simular o modelizar, mejor dicho, este contacto. Aquí se ha utilizado el método de penalización, pero hay algunos más, ¿no? Si de alguna manera hicieseis clic aquí con el botón derecho y hacéis clic en Help, tardará un poquito. Veis que va a tardar un poco, que está pensando mi ordenador, pero aquí a la derecha se debería de abrir una ayuda que os sería de gran utilidad y a menudo contiene información muy interesante y relevante para tener acceso a lo que hace cada nodo que se incorpora aquí en el flujo de trabajo. En este caso está pensando, tiene un poquito de lentitud, se ve que el apagón, el apagón del otro día no lo ha sentado muy bien a mi equipo. De hecho, a veces tengo noto que el ratón va un poco más lento, etcétera, pero bueno, aquí ya sí he conseguido que se abra y aquí tenéis un poco más de información con respecto a los distintos métodos de contacto, ¿no? Aquí en Contact Method, por ejemplo, pues se explica un poco en qué consiste cada uno de ellos, o al menos se menciona los distintos tipos que hay, de forma que posteriormente pues podáis tener la posibilidad, bien en el Console Learning Center o en algún recurso didáctico que tengáis a mano, pues ver en qué consiste o cuáles son las principales diferencias entre cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero muy importante añadir esta función de contacto para evitar esos cambios topológicos, ¿de acuerdo? Luego hay una serie de fixed constraint. Está claro que desde el punto de vista de la mecánica del sólido, pues no va a haber ningún tipo de formación en la parte de la carcasa, la veis aquí. Y luego una condición de contorno muy importante, que es esta de aquí, que veis como Spring Foundation. ¿Qué hace esta condición de contorno? Esta condición de contorno incorpora de alguna manera la fuerza del muelle. Si vemos la ecuación, voy a cerrar ya la ayuda, pues veis que esta ecuación incorpora la constante de ese muelle, que estaba incluida esta K0, la veis aquí, es el nombre que ha recibido la lista de parámetros. La constante del muelle se llama K0 y la tenéis incorporada aquí. Y bueno, en definitiva es un poco la ley de Hooke de ese muelle. Debido a esa deformación que sufre el muelle, se va a ejercer una fuerza sobre la esfera, que en última instancia va a ser la causante de su desplazamiento, va a ser la causante de que esto se venga hacia aquí arriba. En la constante del muelle, pues bueno, pues esta constante, vemos la dirección eje X o eje Y, para un poco, digamos, hacer énfasis en que se va a mover de forma diagonal en esta dirección que estáis viendo aquí. No sé si la geometría
podemos ver las coordenadas, no nos va a dejar, pero bueno, aquí tenemos la parte, digamos, longitudinal y aquí la parte radial. Entonces aquí lo que le estamos diciendo cuando ponemos Spring Foundation es que fijaos que en la parte R, en la parte radial, no vamos a tener movimiento, sino que el movimiento lo vamos a tener en esa diagonal, en esta coordenada que sería un poco el eje Y, si me permitís un poco la analogía en coordenadas cartesianas, ¿de acuerdo? Es lo que podemos ver un poco aquí, de esta manera, ¿de acuerdo? Así que, bueno, en principio lo que son las dos físicas estarían listas, las condiciones de contorno estarían listas, nos quedaría la parte de multifísica. En el nodo de multifísica, fijaos que tenemos un subnodo aquí de interacción fluido-estructura, lo que se hace es de forma automática en COMSOL lo que conseguimos es llevar a cabo ese acoplamiento entre el fluido y la estructura. Vemos las partes donde podría tener sentido o donde hay interacción. ¿Veis? Por eso os decía al principio que la interacción fluido-estructura la mayoría de las veces es de interfase, porque fijaos que le está ocurriendo en estos bordes, que aunque ahora mismo en geometría lo vemos como bordes, os recuerdo de nuevo que estamos ante un objeto, digamos, de revolución. En realidad no sería un edge o un borde, sino que sería una superficie. Si lo imaginamos haciendo, completando la revolución en 360 grados, y esto quedaría como una superficie. Entonces, donde tenemos interacción, es decir, donde hay interfase o contacto entre fluido y estructura, pues ahí es donde vamos a realizar el acoplamiento entre el fluido y la estructura. ¿De acuerdo? Muy bien, pues después de tener lista la física y de crear una primera malla, fijaos que en este caso se está creando una malla bastante fina, bastante exigente, porque siempre, para empezar, siempre que trabajamos con mecánica de fluidos, pues esa malla tiene que ser muy exigente, ¿de acuerdo? Pues en este caso se ha creado de forma automática, diciendo a la consola que cree una malla fina, pero que la cree basándose en las físicas que tenemos incorporadas en nuestro modelo, ¿de acuerdo? Así que en principio se crearía esa malla. Veis que esto es llamativo que aparecen dos mallas adicionales. Estas mallas aparecerán de forma automática. ¿Por qué? Porque si os fijáis, cuando hacemos el estudio, tenemos un estudio que es un estudio de tipo transitorio, donde pues, se incorporan todas las físicas. Pero fijaos que cuando hacemos el estudio, cuando queremos resolver, se ha seleccionado, como así debe ser, que tengamos un automatic remeshing. Esto, como os decía, es esencial, por una parte, para mantener la calidad de la malla y por otro lado, para evitar en la malla elementos invertidos. ¿Eso qué quiere decir? Si nos venimos a la malla, puede ser que conforme la esfera se va moviendo, uno de estos triángulos cruce con este dominio de aquí, por ejemplo, con la otra parte, y tengamos lo que se llama un elemento invertido, de una manera como que se dé la vuelta sin querer. Entonces tenemos que, casi, si eso ocurre, ya os digo, tendremos un error mientras se realiza la simulación. Entonces, para evitar eso, también marcamos esta opción de Automatic Remeshing. Entonces, COMSOL, cada vez que detecte que eso va a ocurrir o que la calidad de la malla decrezca mucho, va a crear una malla automática, automáticamente. Entonces, este modelo que os ya completo, que ya os muestro aquí, que ya está resuelto, incorpora dos mallas adicionales. Esto querrá decir que en algún momento COMSOL ha creado una malla nueva porque ha detectado en algún momento que, bueno, porque se incumplía o bien la condición de calidad o que se estaban detectando elementos de estos que llamamos invertidos, ¿de acuerdo? Esta inicialización de distancia a la pared pues se crea de forma automática porque estamos utilizando un modelo turbulento, en este caso utilizando el modelo Algebraic Class, y este modelo necesita de establecer de alguna manera cuáles son los puntos más cercanos a la pared. No entraré en la resolución de mecánica de fluido, pero es una especie de inicialización previa. Veis que solo está marcada la parte de fluidos, no se marca aquí la parte mecánica del sólido para establecer de alguna manera dónde son los puntos cerca de la pared donde vamos a hacer los cálculos de la mecánica de fluido. ¿De acuerdo? Bien, pues listo. Entonces él resolvería y obtendríamos una serie de resultados. Por ejemplo, vamos a ver los resultados que podemos obtener para la velocidad. Voy a marcar aquí que se vean las unidades. Voy a salirme de aquí. Incluso podemos observar las distintas streamlines, las líneas de corriente que son muy útiles. Y ya vemos que después de 5 segundos, fijaos que la simulación es muy cortita. La simulación pues está fijada para que sea de inicio hasta 5 segundos, es lo que tenemos aquí. Después de 5 segundos, vamos a ver aquí la velocidad entre dimensiones. Esta le he dado sin querer. A ver si no tarda mucho y os puedo mostrar el cuerpo en, digamos, en revolución. Va a tardar un poquito porque el coste computacional es fuerte.
A ver si no tarda demasiado. Tratando aquí. Voy a cerrarlo, ¿no? Porque no viene mucho al caso. Lo que quiero mostraros es la velocidad en 2 dimensiones, me interesa un poco más. Entonces, después de 5 segundos, la bola se habrá desplazado lo suficiente como para permitir el paso del flujo por aquí. Obviamente, en este estrangulamiento es donde vamos a tener la velocidad máxima. ¿De acuerdo? La velocidad otra vez va a decrecer, vemos algunos vórtices a medida que ya vuelve a pasar por el ensanchamiento que tenemos en esta parte y una velocidad prácticamente constante en esta sección constante, ¿no? Lo que sí quiero ver, por ejemplo, al inicio, os voy a intentar poner la válvula al inicio. Al inicio, fijaos, no sé si habéis sido capaces de ver, pues que estaba prácticamente en contacto. Aquí es donde utilizamos esa condición de contorno de contact, esa que veis aquí, para evitar un contacto real. Digamos, nos estamos inventando un contacto ficticio para evitar que el dominio de agua aquí se separe en dos. Pero así lo tendríamos, ¿no? Entonces, a medida que yo voy avanzando por la simulación, por ejemplo, cuando ya voy por un segundo, todavía no tendré nada. ¿Por qué en un segundo no tengo nada? Porque si os fijáis en la condición de contorno donde yo aplico la presión a la entrada, si la dibujo, la presión no se empieza a aplicar hasta después de 2 segundos, ¿no? Entonces vamos a aplicar aquí la velocidad que la muestre para 3 segundos. Ahí somos capaces de acceder al rango de 3 segundos. Voy a bajarme un poco por aquí, por ejemplo, en 3 segundos, voy a decirle que haga un plot. Y aquí ya se va absorbando un poquito, ¿no? No demasiado, no demasiado, en 4. ¿Veis? Ya en 4 sí se separa mucho la bola de lo que sería el contorno de la junta de goma. Y es porque, insisto, porque si observamos la gráfica de presión que se aplica, es entre 3 y 4 segundos donde verdaderamente se está aplicando una presión lo suficientemente fuerte como para que el muelle tengamos cierta elongación en ese muelle y la bola pues comience a subir, ¿de acuerdo? Así que bueno, así llegaríamos hasta el final de la simulación, hasta esta última parte, donde ya tendríamos la parte en su posición pues lo más arriba que podríamos tenerla y por tanto tendríamos aquí ese flujo, ¿no? En esa estrangulación. Luego, a partir de ahí, la velocidad permanece constante y tampoco se observan cambios en la presión. Ahí todo prácticamente se mantendría constante, ¿de acuerdo? Si en un hipotético caso de que el flujo, la presión, se deje de ejercer presión aquí, la bola pues volvería a su posición inicial, se volvería a formar un contacto y se impediría que el agua pues caiga en esta dirección hacia el principio de entrada y luego que sería una hipotética salida, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues en definitiva aquí tenéis perfectamente descrito el movimiento, a ver si podemos ver, aquí estamos viendo el desplazamiento de la válvula, aquí lo estamos viendo. Fijaos cómo tenemos la evolución de la presión de entrada en rojo, en esta parte de aquí, y lo podemos ver. Y luego vemos también el desplazamiento de la bola, de alguna manera, en milímetros, la podemos ver aquí. Leemos la presión en el eje de la derecha y el desplazamiento a la parte de la izquierda. Entonces, el desplazamiento de la válvula, fijaos como hemos comprobado, prácticamente hasta el segundo 3 y pico no hemos observado un movimiento de la bola ejercido por esa presión, ¿de acuerdo? No sé si tiene sentido mostrar alguno más. El flujo lo mismo, es la única diferencia entre flow y ball es que aquí en la parte en el eje Y de la izquierda tenemos litros por minuto para el flujo. Tenemos obviamente flujo máximo cuando la apertura de la válvula es máxima y lo mismo para el desplazamiento de esta bola. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a pasar a un ejemplo. Espero en cualquier caso que este ejemplo pues os haya resultado lo suficientemente, digamos, ilustrador o ilustrativo para que podáis ver dónde aplicar un caso de interacción fluido-estructura en Console Multiphysics. Entonces voy a volver a la presentación de PowerPoint y vamos a analizar este caso de aquí. Va a ser un caso, en el caso anterior, fijaos que en el caso de la válvula teníamos una única fase para el fluido. Teníamos lo que es la válvula en sí, pues llena de agua líquida, y esa era la única fase que teníamos presente en nuestro modelo y nuestra simulación numérica. Vamos a ver otro caso. Este caso de aquí, voy a ampliar ahora el PowerPoint, voy a intentar de utilizar de nuevo para poder anotar. Vamos a tener el siguiente caso. Para empezar tenemos una situación de dos fases porque tenemos agua, esta parte que se representa en color azul, y vamos a tener aire, que es el fluido, digamos, que rellena el resto. ¿En qué consiste este ejemplo? Pues bien, de nuevo una sección.
de una especie de conducto, de tubería, donde tenemos un volumen de agua que inicialmente está en esta posición, inicialmente está aquí, es como si hubiese una especie de compuerta imaginaria que retiene el agua en esta posición. El conducto está compuesto por un material sólido que no se va a deformar y luego tenemos una especie de buffer, como de aleta que es flexible, que tiene cierta flexibilidad. Entonces, después, esto sería la situación inicial, segundo cero, digamos, t igual a 0 segundos. Pero una vez iniciamos el tiempo, como si tuviese un cronómetro, retiramos esta especie de barrera virtual que tenemos aquí y que mantiene de alguna manera al agua en esa posición, pues de forma virtual la retiramos y aquí la gravedad va a jugar un papel fundamental. El fluido se va a ir desplazando de esta manera y va a llegar un momento en el que el fluido va a impactar con esta especie de flag, digamos, de deflector, no sé muy bien cómo llamarlo, flexible, y va a provocar que se mueva, va a provocar un movimiento. Entonces, como veis aquí, el hecho de que el fluido contacte con este elemento sólido, flexible, es que va a ejercer una fuerza, pero al mismo tiempo ese sólido va a ejercer va a provocar que haya un cambio en las velocidades de ese fluido. Eso es lo que vamos a tener aquí. Y vamos a observar una evolución conforme el tiempo avance, desde la situación inicial hasta una situación final en la que observaremos cierto equilibrio. Este agua va a tender a repartirse por toda la superficie del conducto, ¿de acuerdo? Y vamos a observar unas ciertas condiciones de equilibrio. Este, por tanto, es un claro ejemplo de interacción de fluido con estructura, pero es un caso de dos fases, como podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a analizarlo un poco en Compson Multiphysics. Lo que quiero mostrar un poco cuál va a ser el resultado de la simulación y lo que sería de forma clara cómo se parte de esa situación inicial, luego fijaos que se llega a un cierto equilibrio. Este problema, que es bastante complejo, pues podemos llevarlo a cabo en Compson Multiphysics. Entonces voy a abrir el modelo para ilustraros un poco cuál es y dónde lo podréis encontrar en caso de que queráis profundizar un poco más en ese modelo. Fijaos, es que se llama Two-Phase Flow. De nuevo, si acudís a la librería, solo lo encontréis aquí en File, Application Libraries. Este lo podéis encontrar o bien buscando, por supuesto, con los términos o en la parte de CFD. A ver si lo encuentro yo ahora. Ahora mismo ni lo veo. No sé, no sé, no lo veo. Aquí, al principio. CFD Module. Aquí si lo abrís, tenéis un nodo de interacción fluido-estructura. Entonces, si traéis aquí, tenéis el ejemplo de Two-Phase Flow Fluid Structure Interaction. Lo tenéis aquí, podéis abrirlo y podréis verlo completo tal cual yo lo estoy mostrando ahora mismo en mi pantalla. Yo lo tengo abierto ya, así que por lo tanto no voy a abrirlo de nuevo. Y lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí estaría. Perfecto. Muy bien. Pues, fijaos, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Como siempre, voy a minimizar esto un poco y vamos a navegar por el modelo para mostraros a ver qué es lo que tenemos y hacer un poco de énfasis en esas partes más destacadas. Como siempre, tenemos una serie de parámetros. En este caso, todos son geométricos y uno de posición inicial, que es la que nos va a interesar para parte de la malla. Y vamos ya al componente entonces, ¿no? En la selección, nada, no voy a destacar nada, no voy a poner el foco ahí. La geometría, tenéis toda la secuencia de la geometría también completa, no es una geometría compleja, es una geometría muy sencilla, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Y ya llamará la atención, os llamará que para lo que es el fluido, en este caso tenemos multifase, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un fluido. Tenemos el dominio de fluido dividido como en tres. Tenemos uno a la izquierda que va a ser fijo, otro a la derecha que va a ser fijo, este de aquí, y otro que se va a deformar, que va a ser el del medio. Obviamente, por el efecto de que esta especie de flag se vaya a mover o bien a izquierda o bien a derecha, al principio cuando el fluido venga por aquí y vaya a ejercer la fuerza por la derecha, se va a mover hacia aquí, pero cuando el fluido haga ese retorno, con digamos ese rebote, se va a mover hacia aquí. Entonces va a hacer esa función en las dos direcciones. En cualquier caso, este dominio de fluido tiene que estar preparado para asumir cierta deformación en la malla, ¿de acuerdo? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. De hecho, aquí en el Moving Mesh, cuando acudimos al Moving Mesh, fijaos que el dominio que se va a deformar es precisamente ese. Es precisamente este que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? No sé si os podré mostrar alguna de las condiciones iniciales. Creo que aquí no. Ya sabéis que dentro del tipo de cómo vamos a mover esa malla hay distintos tipos.
se pueden aplicar distintos tipos aquí. Tenéis Geo, tenéis Laplace, etcétera. Cada uno con sus ventajas e inconvenientes. No vamos a entrar aquí hoy, pero sí me gustaría que tuvierais presente eso, ¿no? Que hay distintos tipos. Además, aquí tenemos una condición de simetría. ¿Vale? Aplicamos una condición de simetría porque lo que estamos representando aquí, pues simplemente una sección, es un corte, tenemos simetría aquí, aquí y aplicamos también simetría en esta, perdona, en esta de aquí, fuera, en la de abajo y en estas condiciones donde estamos aplicando esas condiciones de simetría, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los materiales, simple también. Tenemos aire, en principio todo está puesto como si fuese aire. Tenemos esa parte de agua y tenemos el nylon de nuevo, como esa especie de goma que va a tener cierta flexibilidad. Fijaos en la parte de la goma que utilizamos densidad, probablemente la parte de mecánica de fluidos, y para la parte de mecánica estructural tenemos módulo Young y ratio de Poisson. Aquí lo tenemos los dos, las físicas que se utilizan en la parte de mecánica estructural. En este caso es llamativo también que para abordar la parte de mecánica estructural estamos utilizando un shell. Lo que estamos haciendo es despreciar desde el punto de vista de cuando creemos la malla el espesor. Consideramos que esto es lo suficientemente fino y en lugar de considerarlo como un elemento tridimensional, lo estamos considerando simplemente como un two-dimensional y esto nos va a ayudar mucho a la hora de aligerar un poco el coste computacional. ¿Esto cómo lo haríamos si lo hacemos desde cero? Pues habría que venirse aquí a físicas, añadir física. Aquí se nos habla de categoría. Y aquí en Structural Mechanics veis que la que hemos utilizado anteriormente era esta, Solid Mechanics, para un elemento que tiene espesor. Para este caso estamos utilizando la condición de Shell, que es la que veis aquí incorporada, ¿de acuerdo? Para la parte del multifase, lo que este que veis aquí, de Phase Field in Fluids, lo que veréis si no estoy mal, lo encontramos en la parte de matemáticas. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo aquí es un cálculo. Tenemos una interfaz que se va a mover y lo que tenemos aquí pues es un campo donde hay distintas fases en un fluido. Así que este se obtendría de esta parte. En el tutorial, por supuesto, que abrís directamente en la librería de Comsol Multiphysics, pues estas físicas ya vendrían incorporadas. ¿De acuerdo? En cuanto a condiciones de contorno, fijaos, para la parte de fluidos, en este caso estamos asumiendo que el tipo de flujo, ese régimen, es laminar. Y aquí, a diferencia del ejemplo anterior, sí estamos considerando el efecto de la gravedad, porque va a tener un papel fundamental. Aquí no tenemos un flujo impuesto, no hay una presión de contorno impuesta, así que aquí el efecto de la gravedad va a ser fundamental en nuestra simulación. ¿De acuerdo? Luego, destacar también pues, la condición de simetría. Como decía, tenemos una sección en la parte de paredes interiores con condición de no deslizamiento en esa especie de flag, en esa aleta, ¿de acuerdo? Y otras para esta parte de aquí que se asumen como independientes, un poco para distinguirla de la interior de esa pared. Luego tenemos una condición de presión, cuando utilizamos, digamos, no hay una presión impuesta, sino que estamos ahí teniendo en cuenta únicamente los efectos de la gravedad, se suele utilizar un punto de referencia para el cálculo de la presión y se usa la condición de contorno de Pressure Point Constraint, que se está aplicando aquí en este punto azul. Lo podría haber puesto en otra parte, pero esa es mi condición de contorno de referencia. Ahí la presión es mi cero, digamos, de referencia de presión. Aquí lo tendréis. En la parte del fluido, pues fijaos, aplica a todo, pero aquí distinguimos, por ejemplo, una pared que está mojada por fuera y luego la que es interior para el flat, ¿de acuerdo? Y luego el modelo este. Luego creo que si somos capaces aquí de ver, a ver si soy capaz de verlo aquí en pared que se moja. A ver si cierro esta parte. Aquí las variables dependientes, fijaos que la fracción de fluido es lo que podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Y tenéis aquí el modelo, un poco el modelo que se está aplicando, si queréis inspeccionar un poco más en los valores iniciales. En los valores iniciales, fijaos que se llama la atención que dentro del phase filling fluids se aplican dos condiciones iniciales. Se aplica una para la parte del agua, fijaos que aquí lo que estamos especificando en la fase es que la fase es la que llamamos -1, solo hay un tipo de fluido, y hay una fase inicial 2, una condición inicial donde todo es aire. Eso es un poco lo que se está especificando aquí. Aquí decirle esto es todo agua y aquí decirle esto es todo aire. Aquí lo estamos especificando, ¿de acuerdo? En la parte de mecánica estructural, pues tenemos condiciones de contorno particulares para el material. Tenemos el fixed constraint aplicado en este borde,
donde dejamos claro a que aquí no va a haber ningún tipo de desplazamiento. Esto está ahí, pues bien, agarrado de alguna manera, de forma que esto no se va a mover y, por supuesto, la condición de contorno de simetría. ¿De acuerdo? Una condición un poco más particular, pero no entraré en la parte de mecánica estructural, solo me interesa más la interacción, ¿no? En la parte de multifísica, pues aquí veis el acoplamiento. Tenemos para flujo que es bifásico y para lo que es la propia interacción fluido-estructura en sí. ¿De acuerdo? Así que en este ejemplo extendemos un poco esa parte de interacción fluido-estructura cuando tenemos un flujo donde hay dos fases. En este caso, insisto, aire y agua. Aquí tenéis los. ¿De acuerdo? Voy a cerrarlo un poco. Y siempre recordad, la parte de asumir que vamos a tener un moving mesh porque estamos asumiendo de que no hay una geometría fija, sino que hay una geometría, en este caso la aleta esta, que se va a mover debido a la fuerza que ejerce el fluido sobre él. ¿De acuerdo? Y por último, pues bueno, llevaríamos a cabo el estudio. En este caso se trata de otro estudio muy cortito. Fijaos, una simulación que tarda muy poco, con una serie de resultados. No sé si podemos ver alguna resultado que sea interesante. Por ejemplo, este es el volumen del fluido. Esta es la fracción de fluido que tenemos aquí. Lo podemos estudiar para los distintos tiempos. Por ejemplo, en el caso inicial, pues la posición del fluido está aquí. Conforme, si podría yo pasar, conforme el tiempo avanza, estoy haciendo clic en esta flechita, lo que hace que el tiempo va avanzando en el paso de tiempo en el que hemos hecho la simulación. Fijaos que como el efecto de la gravedad interviene también. Fijaos cómo podemos observar aquí también cómo se va a ir deformando ese objeto sólido, pero que es flexible, hasta que, bueno, llegaremos al final. No lo voy a hacer entero, pero llegaremos al final de la simulación a esos 0,5 segundos, donde tendríamos una situación de equilibrio otra vez. Veríamos aquí, ya lo que es el elemento flexible sólido vuelve a su posición prácticamente inicial y el fluido pues obviamente tiende a ocupar todo el volumen y quedarse en esta posición rellenando todo el volumen, toda la cavidad. ¿De acuerdo? No sé si destacar alguna cosa más que podemos ver aquí, podéis tener acceso a la parte de la malla y vuelvo al PowerPoint para que veamos un poco, lo voy a poner en grande, la simulación completa de nuevo en esa interacción de mi fluido y estructura en el caso de un flujo que tiene dos fases, aire y agua en este caso.